Los productos se muestran con fines únicamente demostrativos. La American Heart Association no respalda ni recomienda ningún fabricante o producto específico. A fin de mostrar las habilidades con claridad, los profesionales de la salud que aparecen en el video no siempre utilizan un equipo de protección personal como guantes. Manejar la vía aérea es una habilidad fundamental para salvar vidas, que tanto los profesionales de la salud básicos como los avanzados deben poder realizar correctamente. El manejo de la vía aérea es una de las intervenciones clave para el soporte vital básico y el soporte vital avanzado. Es fundamental antes, durante y después de un paro cardíaco. El método óptimo de manejo de la vía aérea variará en función de la experiencia del profesional, el entrenamiento, el ámbito de práctica, los protocolos del servicio de emergencias o del sistema de salud y el estado del paciente. Los profesionales de la salud deben evitar una ventilación excesiva o administrar grandes volúmenes corrientes. Esto no solo puede causar insuflación gástrica y aspiración de contenidos gástricos, sino también aumentar la presión intratorácica y disminuir el retorno venoso al corazón, reduciendo el gasto cardíaco y la probabilidad de supervivencia. Los volúmenes corrientes deben ser de 500 a 600 mililitros, lo suficiente para ver la elevación torácica. Esto es como comprimir una bolsa de ventilación para adulto hasta la mitad. Cuando la vía aérea esté abierta y despejada, se puede considerar el uso de dispositivos complementarios para mantenerla permeable. Hay dos tipos de dispositivos complementarios para la vía aérea: la cánula orofaríngea y la cánula nasofaríngea. Las orofaringeas comúnmente se usan para pacientes que están inconscientes y no tienen reflejo nauseoso. Las nasofaringeas pueden usarse para pacientes conscientes, semiconscientes o inconscientes con o sin reflejo nauseoso. La cánula orofaríngea es un dispositivo plástico desechable en forma de J. Así es como se debe seleccionarla de tamaño correcto. Coloque la cánula contra la mejilla del paciente. Cuando un extremo está en la comisura labial, el borde está en el ángulo de la mandíbula. Una cánula del tamaño adecuado y bien insertada queda alineada con la abertura glótica. Una vez insertada correctamente, mantiene la lengua alejada de la pared posterior de la faringe. También permite acceso a la garganta para la aspiración y evita que el paciente muerda un dispositivo avanzado para la vía aérea. La cánula nasofaríngea es un tubo blando, curvado y hueco que se puede insertar a través de las fosas nasales para facilitar la ventilación y la aspiración. A diferencia de las orofaringeas, las nasofaringeas pueden usarse en pacientes que estén conscientes, semi-inconscientes o inconscientes, con o sin reflejo nauseoso. Cuando escoge el tamaño correcto, asegúrese de que la longitud de la cánula sea igual a la distancia que existe entre la punta de la nariz y el lóbulo de la oreja del paciente. Cuando se inserta correctamente, debe llegar más allá de la cavidad nasal, hasta la faringe y proporcionar una vía despejada para la ventilación y la aspiración. Después de insertar una cánula u otra, es importante escuchar los ruidos respiratorios del paciente para comprobar si la ventilación es adecuada. Durante la reanimación, la ventilación del paciente suele proporcionarse con un dispositivo bolsa mascarilla. Veamos cómo utilizar correctamente uno de estos dispositivos. Primero, ubíquese a la cabeza del paciente. Coloque la mascarilla sobre el rostro del paciente. Antes de ventilar, realice la maniobra de extensión de la cabeza y luego presione la mascarilla contra el rostro mientras levanta la mandíbula. Esto se logra mejor si se forma una C con el dedo índice y el pulgar de una mano sobre la parte superior de la mascarilla en el puente de la nariz. Este movimiento fija firmemente la mascarilla al rostro. Al mismo tiempo, los otros 3 dedos forman una E y levantan la mandíbula para abrir la vía aérea. Mientras mantiene un sellado hermético entre el rostro del paciente y la mascarilla y mantiene la mandíbula levantada para abrir la vía aérea, el profesional debe apretar la bolsa y administrar una ventilación en alrededor de 1 segundo,
Para un paciente que tiene circulación espontánea, pero necesita ventilación asistida, se debe ventilar con una frecuencia de una ventilación cada 6 segundos. Una ventilación adecuada produce una elevación torácica visible. La manera más eficaz de administrar ventilación con el dispositivo bolsa-mascarilla es hacerlo con 2 personas. La primera mantiene la vía aérea abierta y asegura la mascarilla, mientras que la segunda ventila con la bolsa. Con las 2 manos, el primer profesional crea un sello con la mascarilla sobre el rostro del paciente y levanta la mandíbula. Los pulgares y los dedos índices de ambas manos forman una C para asegurar un buen sellado contra el rostro y los otros 3 dedos de cada mano forman una E para levantar ambos lados de la mandíbula. El segundo profesional aprieta la bolsa hasta lograr una elevación torácica visible. La American Heart Association recomienda el uso de la capnografía con un dispositivo bolsa-mascarilla para mejorar la supervisión de las ventilaciones y la calidad de la reanimación. La ventilación eficaz a través de estos dispositivos debe producir una onda de capnografía. Existen varias indicaciones posibles para la inserción de un dispositivo avanzado para la vía aérea. Estas incluyen la dificultad para proporcionar ventilación eficaz con bolsa-mascarilla, el compromiso real o potencial de la vía aérea, particularmente con tiempos de transporte largos, o la necesidad de aislar la vía aérea. Los profesionales que usan dispositivos avanzados para la vía aérea dentro de su ámbito de práctica deben aplicar sus habilidades periódicamente para no perderlas. Cuando elija utilizar un dispositivo avanzado para la vía aérea, asegúrese de que esté insertado correctamente y proporcione una ventilación eficaz, evitando al mismo tiempo una ventilación excesiva. Observar la elevación torácica, comprobar si hay ruidos respiratorios bilaterales y escuchar si hay sonidos de gorgoteo del estómago le ayudará a confirmar la colocación del dispositivo avanzado. Además de estas evaluaciones clínicas, hay varios dispositivos que pueden ayudarlo a determinar si ha insertado la vía aérea correctamente. La capnografía monitorea la cantidad de dióxido de carbono exhalado por el paciente. La American Heart Association recomienda el uso de la capnografía para confirmar y monitorear la colocación correcta de un tubo endotraqueal. La ventilación eficaz a través de dispositivos supraglóticos debe producir una onda de capnografía. Una onda normal de CO2 al final de la expiración se ve así. La medición de la cantidad de dióxido de carbono al final de la expiración o exhalado se puede mostrar como una onda, donde el nivel de dióxido de carbono sube cuando exhalamos y baja a 0 cuando inhalamos. Incluso cuando se ventile de forma correcta al paciente, las compresiones torácicas producirán una lectura baja del CO2 al final de la expiración, porque incluso la mejor RCP produce un gasto cardíaco y un flujo sanguíneo pulmonar de aproximadamente el 25 al 30% de lo normal. El retorno de la circulación espontánea puede causar un aumento del CO2 al final de la expiración. Los dispositivos de capnografía que muestran una onda y un número le entregarán la información más completa. Los humanos con pulmones sanos tienen una onda característica que se divide en 4 fases que ocurren durante la inspiración y la expiración. Cuando el paciente comienza a inhalar, la curva cae bruscamente a 0. A medida que el paciente continúa inhalando, la lectura en el monitor debe permanecer en 0. Cuando el paciente exhala, la parte inicial de la exhalación consta del aire en el espacio muerto del árbol bronquial y la tráquea. Los niveles de dióxido de carbono comienzan a aumentar a medida que el aire de los alvéolos comienza a vaciarse en el circuito. Esto se muestra como una desviación ascendente al principio de la curva de dióxido de carbono exhalado. A medida que la exhalación continúa, el dióxido de carbono sigue saliendo de los pulmones hasta que se inicia la siguiente ventilación. El valor más alto de la curva se denomina CO2 al final de la expiración. Para los pacientes con perfusión normal, una lectura de CO2 al final de la expiración inferior a 35 milímetros de mercurio indica una hiperventilación. Una lectura superior a 45 indica una hipoventilación. Los cambios repentinos en la forma de la onda requieren una reevaluación inmediata del paciente. Cuando la forma de la onda salta durante la reanimación, esto puede indicar un RCE. El manejo de la vía aérea es fundamental para un soporte avanzado exitoso.
El entrenamiento adecuado, la práctica y el uso periódicos y el registro de los éxitos y las complicaciones pueden ayudar a desarrollar sus habilidades y conducir a una atención más completa y exitosa para el paciente.